Recapitulando nuestro estudio de los experimentos aleatorios, llegamos a la conclusión que en el siglo XX van a aparecer nuevas investigaciones sobre el concepto del infinito, dando lugar a espacios aleatorios infinitos numerables, como bien nos hizo entender Emily Borel. La cuestión entonces que rondaba en las cabezas de los matemáticos y matemáticas del siglo XX era cómo poder calcular la probabilidad de los sucesos asociados a este tipo de experimentos infinitos numerables o experimentos numerables. Las alternativas mediante la regla de Laplace y la regla de estabilización de frecuencias no tenían la capacidad de poder resolver el problema. Paralelamente, el movimiento de los matemáticos formalistas exigían de herramientas que no solamente pudieran resolver problemas, sino que tuvieran un fundamento lógico, formal. Todos estos hechos hacen que la comunidad matemática deba replantearse las herramientas probabilísticas, fundamentalmente la regla de Laplace y la ley de estabilización de frecuencias. Nuevos problemas exigirían nuevas herramientas matemáticas. La comunidad de los formalistas proponen entonces poner en juicio a todos los conocimientos matemáticos hasta el momento bajo la lupa de la lógica. Numerosos matemáticos, entre ellos John Bem, desarrollan la lógica matemática, la teoría de conjuntos, que será, en definitiva, la respuesta a estos nuevos retos matemáticos. Nuestra intención será aplicar la teoría de conjuntos dentro del campo de la probabilidad. Para ello, recapitulemos y establezcamos qué conocíamos por probabilidad. La probabilidad de un suceso medía el grado de confianza que tendríamos para que ese suceso ocurra. Recordamos que se medía mediante un número positivo entre 0 y 1. Si la probabilidad de un suceso fuese próximo a 0, es que era muy poco probable. Si la probabilidad de un suceso estuviese próximo a 1, sería muy probable. En definitiva, la probabilidad se asemeja a un medidor de confianza, de certeza de ocurrencia entre 0 y 1. Cada experimento aleatorio propone un espacio muestral y distintos sucesos, que cada uno de ellos tendrán asociada una probabilidad, una posibilidad de ocurrencia. Esas probabilidades se podrán calcular matemáticamente dependiendo del tipo de experimento aleatorio al que nos enfrentemos. Hasta el momento contamos con los experimentos regulares o equiprobables, experimentos irregulares. Estas serán las dos estrategias más antiguas que se conocen, la regla de Laplace y la regla de frecuencias relativas. Sin embargo, después del descubrimiento de Emily Borel de los experimentos aleatorios numerables, van a surgir otras muchas estrategias para poder medir de forma numérica la probabilidad de un suceso. Por ejemplo, destacan la ley de probabilidad subjetiva de Finetti o la ley subjetiva de probabilidad de Savage, la ley inductiva de probabilidad de Ramsey, ley inductiva de probabilidad de Cox, la ley lógica de probabilidad de Keynes, entre otras. Esta amplia gama de posibles formas, métodos o estrategias para medir la probabilidad de un suceso alarmaba a la comunidad de los matemáticos formalistas, puesto que exigían que todas ellas pudiesen reunir una serie de propiedades básicas que asegurasen que realmente estaban midiendo a lo que habían sido llamadas el grado de certeza de ocurrencia de un suceso. Andrei Kolmogorov, el orgullo de la Rusia comunista, da respuesta a la llamada de los formalistas y de este modo va a resolver este problema en el cual encuentra numerosas formas de poder medir la probabilidad de un suceso que exigen rigor y lógica. Primero, Andrei Kolmogorov llama a cada una de estas herramientas como función de probabilidad. Posteriormente va a analizar las bases sobre las que se sustentarán estas funciones de probabilidad y estudiando cada una de ellas va a establecer 3 reglas básicas. Estas 3 reglas básicas considerará Kolmogorov
que serán las mínimas reglas que deben cumplir toda estrategia que pretenda medir la probabilidad de un suceso. A estas 3 reglas las va a llamar axioma. Serán conocidas como los axiomas de Kolmogorov. Un axioma es un enunciado que se acepta sin demostración. El primer axioma o regla básica de la probabilidad, según Kolmogorov, será que toda herramienta que mida un suceso debe cumplir que siempre asigne un número positivo a la probabilidad del suceso. Es decir, que la probabilidad de todo suceso debe ser siempre 0 o mayor que 0. Nunca podrá ser negativo ni mayor que 1. La segunda regla o axioma de Kolmogorov establecerá que si 2 sucesos son incompatibles, es decir, que no pueden ocurrir a la vez, entonces la probabilidad de la unión de estos sucesos debe ser igual a la suma de las probabilidades de cada uno de los sucesos por separado. Veamos este axioma de suma importancia con un ejemplo práctico. Imaginemos que en el experimento que hemos ido trabajando a lo largo de esta sesión, es decir, el extraer una carta de la baraja española de naipes de 48 cartas, nos interesa el suceso A, extraer oros. Sabemos que este suceso está formado por 12 posibilidades, las 12 cartas de oros. Imaginemos el suceso B, extraer bastos, que está formada por otras 12 posibilidades, las 12 cartas de bastos. Y nos interesaría conocer cuál es la probabilidad de A unión B. En definitiva, cuál es la probabilidad de extraer un oro o un basto. La extracción de una carta reúne las características de un experimento regular, con lo cual podemos aplicar la regla de Laplace. La regla de Laplace nos recuerda que la probabilidad de extraer un oro o un basto es la fracción entre los casos favorables entre los casos posibles. Y casos favorables tenemos 24 casos, los 12 oros más los 12 bastos, entre los 48 casos posibles de todas las cartas que se reúnen en el espacio muestral del experimento. Paralelamente, vamos a resolver este problema a través del axioma 2 de Kolmogorov. Recordamos que si 2 sucesos A y B son incompatibles, la probabilidad de su unión será la suma de las probabilidades de cada suceso por separado. Estos 2 sucesos A y B son incompatibles, puesto que la intersección de sus elementos es el vacío. Consecuentemente, según el axioma 2 de Kolmogorov, la probabilidad de la unión será igual a la suma de las probabilidades de cada uno de los sucesos. Y cada uno de los sucesos tiene probabilidad 12 partido 48 si seguimos la regla de Laplace, que se podrá aplicar en cada uno de estos casos al ser un experimento regular. 12 partido 48 más 12 partido 48 resulta 24 partido 48, el mismo resultado que por la metodología anterior. Luego el axioma 2 de Kolmogorov se cumple claramente. El tercer y último axioma o regla básica de Kolmogorov es que la probabilidad total debe ser siempre 1, es decir, la probabilidad del espacio muestral es 1. Evidentemente, la probabilidad del suceso seguro siempre debe ser 1. El gran mérito de Andrei Kolmogorov es poder reunir en 3 sencillas reglas como la base fundamental de toda la teoría de la probabilidad. A partir de este momento podremos observar maravillados cómo con 3 únicas reglas, el axioma 1, 2 y 3, bastante sencillos e intuitivos, podremos establecer el resto de normas que nos va a permitir calcular probabilidades de sucesos que nunca jamás se podían haber resuelto mediante las reglas conocidas hasta ahora. Vamos a presentar estas reglas de menos a más. La primera consecuencia de los 3 axiomas de Kolmogorov será la siguiente. Si el espacio muestral de un experimento es finito, es decir, está compuesto por, digamos así, k posibles casos, x1, x2 hasta x(k), entonces podemos asegurar que la probabilidad del espacio muestral, es decir, la probabilidad del suceso seguro E, va a ser igual a la suma de cada una de las probabilidades de cada uno de los sucesos simples que forman el espacio muestral, sumando todo 1. En definitiva, podemos observar que esta regla es una consecuencia directa del segundo y el tercer axioma. El segundo axioma asegura que el espacio muestral está formado por k casos, todos ellos
incompatibles, puesto que no pueden ocurrir dos de ellos a la vez. Y el axioma 3, que asegura que el espacio muestral tiene por probabilidad 1. Consecuentemente, combinando ambos axiomas, aseguraremos que la suma de estas probabilidades deben ser 1. Como consecuencia, podremos trabajar entonces de una forma certera el estudio de las probabilidades de todo un espacio muestral, encontrando una norma para verificar si supuestos instrumentos regulares, como un dado, lo son o no lo son, es decir, están sesgados o trucados. Veamos el siguiente ejemplo. En un dado que está claramente trucado, nos encontramos con las siguientes probabilidades. La probabilidad de obtener 1 es 1 partido 25, la probabilidad de obtener 2, 1 partido 20, la probabilidad de obtener 3, 1/15, 4, 1/10 y 5, 1/5. La primera pregunta es, ¿cuál será la probabilidad de obtener un 6 en un lanzamiento? La respuesta será, si la suma de todas las posibilidades debe ser 1, la probabilidad que nos queda por calcular, que es la probabilidad de obtener un 6, será exactamente 1 menos la suma de todas las probabilidades que conocemos. Como puedes observar en la respuesta, la probabilidad de 6 será 1 menos cada una de las probabilidades que conocíamos. Consecuentemente, la probabilidad de obtener 6 será 0,543 periódico. Entonces ahora podremos calcular la probabilidad de obtener un 4 o un 5 en el lanzamiento de un dado. Del mismo modo, podemos aplicar el segundo axioma de Kolmogorov. La probabilidad de obtener la unión de dos sucesos que son incompatibles será la suma de cada uno de ellos. Como conocemos la probabilidad de 4 y de 5, es decir, 1/10 y 1/5, no tendremos más que sumarlo, obteniendo la probabilidad de 0,3. Reto de los axiomas. Por 2 puntos. Consideramos el espacio muestral de un experimento formado por los casos A, B, C y D. Supongamos que conocemos una función de probabilidad P, es decir, una estrategia o una herramienta que tiene la capacidad de calcular las probabilidades de estos sucesos. Por ejemplo, en el caso A nos dará la siguiente respuesta. La probabilidad de A es 1/5, la de B 3/10, la de C y la de D coinciden a 1/4. En el segundo caso, o caso B, tendremos otra función de probabilidad o otra estrategia distinta, pero que esta vez va a asignar las probabilidades de para A 4/7, para B 2/7, para C 0 y para D 3/7. ¿Cuál de estos casos da lugar a una probabilidad y cuál de ellos no? Los 2 puntos se van a distribuir por resolver el apartado A hasta un punto, por resolver el apartado B hasta un punto. Recuerda que debes presentar la justificación del por qué es o no es una probabilidad en cada uno de los casos.